Hola, me llamo Isaac Asimov. Nací en 1920 y para cuando escuchéis este mensaje llevaré mucho tiempo muerto, pero soy yo el que os habla. ¿Os suena mi nombre? Me suelen presentar como el padre de los robots o uno de los tres grandes de la ciencia ficción. La ciencia ficción, para la mayoría de las personas que no están familiarizadas con el género, significa cómics y películas de terror, y es una pena. Si examináis la historia del género, veréis que se trata de una rama reciente de la literatura, de no más de 2 siglos. Pero trata de lo que durante milenios han tratado los antiguos mitos y leyendas. La necesidad de relatos colectivos, el deseo de fascinar y las ganas de desentrañar los misterios de la evolución del mundo. Vosotros, los humanos del siglo XXI, los humanos del mañana, habéis sido la principal preocupación de mi vida. Todos los días he escrito imaginando lo que os podría pasar. Y he querido desafiar al tiempo y enviaros un mensaje, porque estoy convencido de que la ciencia ficción puede ayudar a la humanidad. Alberga poderes que son más necesarios que nunca para la supervivencia de la especie. Intenté compartir esta convicción con los hombres de mi tiempo, pero a pesar de los muchos micrófonos y cámaras que me ofrecieron, ¿estaban preparados para escucharla? Solo vosotros, gente del futuro, podéis juzgar. Espero que disfruten tanto como yo. Me impresiona hablar con Isaac Asimov. Siento una gran admiración por él. Quizás sea el más grande de los escritores de ciencia ficción. Se le conoce como el maestro de la ciencia ficción. Sus relatos son tan precisos que muchos piensan que puede predecir el futuro. Es un científico sumamente popular, capaz de explicar de forma sencilla cuestiones muy complejas. Son los cálculos de un hombre famoso por su pensamiento racional. Esta noche nos dice lo que debemos hacer para sobrevivir y por qué no podemos esperar hasta el año 2000. Doctor Asimov, ¿qué hace que la ciencia ficción sea atractiva? Hoy, la ciencia ficción es la forma literaria apropiada. De los diferentes géneros de ficción, solo la ciencia ficción parte del principio de que las sociedades van a cambiar. En estas historias, las sociedades son radicalmente diferentes. Existen unas diferencias enormes, ya sea a través del viaje temporal o espacial, o la superpoblación. No es la sociedad actual. La historia del futuro. Así denomino al conjunto de libros que componen mi obra. Relatos que en ocasiones describen la evolución de las sociedades a lo largo de miles de años, como la trilogía de la Fundación. Probablemente de mis libros sea este el que más repercusión ha tenido. Lo escribí a los 20 años. Por cierto, que tuvo cierta influencia en una saga que 30 años después cosechó un gran éxito. Fundación es una epopeya ambientada en una época en la que la humanidad se ha extendido a nuevos planetas. Narra la decadencia del Imperio Galáctico. Para escribirla me inspiré en la historia de la decadencia y caída del Imperio Romano. Porque veréis, creo que la historia más apasionante es la de nuestro mundo, la de los libros de historia. Probablemente os sorprenda la idea viniendo de un autor de ciencia ficción, pero el científico que hay en mí piensa que la realidad no tiene límites mientras que nuestra imaginación se nutre de lo que realmente sucedió. Para explicarme mejor, permitidme volver unos instantes a mi propia vida para contaros cómo me topé con lo que se conoce como la Gran Historia.
Nací en Rusia en 1920. Mis padres emigraron a Estados Unidos, a donde llegaron 3 años después. Si se hubieran quedado en Rusia, quién sabe lo que nos habría pasado con el período oscuro de las purgas estalinistas, la Segunda Guerra Mundial y la ocupación de nuestra región por los nazis. En Rusia, mi padre provenía de una familia de comerciantes relativamente prósperos, pero cuando llegó a Estados Unidos se encontró con las manos vacías. Al cabo de 3 años había ahorrado lo suficiente para comprar un pequeño bazar familiar, dulces, cigarrillos y periódicos. Esta tienda no solo aseguró nuestro porvenir, sino que también fue el escenario de mis primeras emociones como lector de ciencia ficción. Pero luego volveré a este punto. Al darme cuenta de que mis padres no sabían leer inglés, me lancé yo solo al aprendizaje de la lectura, descifrando todos los letreros que me encontraba por la calle, y más tarde todos los libros que caían en mis manos en la biblioteca del barrio. Me apasionaba todo. Me convertí en un lector compulsivo, y gracias a una memoria cuyo increíble rendimiento nunca he sabido explicar, empecé a construirme una cultura sin límites. Leí tantas veces la Ilíada que todavía puedo citar versos en cualquier momento. Así que mi pasión por la historia surgió en la infancia. Descubrí el Imperio bizantino y la brillante civilización griega. Leí una y otra vez una historia mundial firmada por un autor francés del siglo XIX, Victor Duruy. Desde entonces, aunque mis estudios me llevaran a una carrera científica, nunca perdí el interés por la historia. A fuerza de estudiar, acabé comprendiendo que si se observa atentamente la historia de la humanidad, se puede establecer una relación entre cualquier cambio duradero y un avance tecnológico. Pensad, por ejemplo, en los cambios que se han producido en la vida cotidiana de las personas por el desarrollo de la agricultura, por la invención de la imprenta, de la pólvora o de la brújula. Detrás de cualquier transformación importante de la historia de la humanidad, podemos descubrir que se esconde un avance científico o tecnológico. En el pasado, podías vivir una vida muy parecida a la de tu padre, que era igual que la de tu abuelo. Yo diría que desde la revolución industrial eso ya no pasa, porque las cosas cambian muy rápidamente. Y fue precisamente entonces, en el momento de la aceleración de los cambios, cuando nació la ciencia ficción. En su opinión, ¿existe una relación entre el uso de la robótica y el aspecto social de su ciencia ficción? Yo defino la ciencia ficción como la rama de la literatura que trata las reacciones de los seres humanos a los cambios. Nuestra reacción a los avances de la ciencia siempre ha oscilado entre la fascinación y el rechazo. La historia de la ciencia ficción así lo demuestra. Tomemos, por ejemplo, el que algunos consideran el primer libro de ciencia ficción moderno, Frankenstein, publicado en 1818. Unos años antes, un anatomista italiano, Luigi Galvani, comprobó que los músculos de las patas de las ranas diseccionadas se contraían como si estuvieran vivas cuando una corriente eléctrica las atravesaba. ¿Y si la electricidad fuera el secreto de la vida? No se necesita nada más para imaginar poder crear vida artificialmente gracias a unos principios estrictamente científicos.
Sin embargo, en Frankenstein, el monstruo, con una furia que el libro no acaba de justificar, se venga matando a quienes más ama el científico. Y al final, al propio científico. La novela narra uno de los temores más persistentes de la humanidad, el temor a la ciencia peligrosa. Yo lo llamo el complejo de Frankenstein. Este tema, que describe una humanidad arrogante y ansiosa por jugar a ser Dios a través de una ciencia equivocada, está presente en muchas historias de ciencia ficción. Hay cosas que el hombre no debe saber, pensamos entonces. A medida que avanzaba el siglo XIX, la desconfianza teológica hacia la ciencia se desvanecía. La revolución industrial extendía sus conquistas. Y una fe irracional en el progreso nos hizo creer que la ciencia podría proporcionarnos un mundo utópico. Lamentablemente, la Primera Guerra Mundial disipó este sueño. La terrible masacre nos demostró cómo la ciencia podía convertirse en enemiga de la humanidad. La ciencia nos permitió fabricar nuevos explosivos y construir aviones para transportarlos. También nos permitió, para colmo del horror, rociar las trincheras con gases tóxicos. Ahora entenderéis cómo el científico malvado, o en el mejor de los casos el científico loco, se convirtió en un personaje tipo de la ciencia ficción después de la Primera Guerra Mundial. En la década de los 30 me convertí en lector de ciencia ficción. Cuando empecé a trabajar en la tienda de mi padre, las revistas Pulp se unieron a mis lecturas serias. Al principio me gustaban más que cualquier otra cosa. Las cogía de la tienda y me reconciliaban con el trabajo impuesto y el interminable horario de apertura de la tienda. Las leía con sumo cuidado y luego las volvía a colocar en el expositor como si fueran nuevas. Pero enseguida me cansé de las historias de científicos locos que se repetían constantemente. Como quería hacer una carrera de ciencias, terminé rebelándome contra esta visión caricaturesca de la ciencia ficción. Entonces no lo sabía, pero gracias a mi formación científica, era uno de los que iban a transformar por completo el género. Lo llamaron la Edad de Oro de la ciencia ficción. Pero primero tenía que conocer a mi editor, John Campbell. Antes de 1938, los escritores de ciencia ficción sabían poco sobre ciencia, aparte de sus lecturas dominicales. Campbell cambió todo esto. Quería historias en las que la ciencia fuera creíble. Elegía relatos escritos por científicos que evidentemente habían estudiado ciencias, o por personas con cierta cultura científica, capaces de hablar de ella de forma plausible. Aparecieron entonces muchos escritores nuevos. Robert A. Heinlein y A. E. Van Vogt eran los mejores representantes de lo que hoy se denomina Edad de Oro de la ciencia ficción. Debo mencionar a un tercer escritor que a posteriori parece haber acompañado a los anteriores, y no es otro que yo mismo, Isaac Asimov. Nunca he mostrado falsa modestia, ni modestia de verdad, dicho sea de paso. Los grandes relatos de este periodo narraban un mundo de ordenadores, de viajes espaciales, un mundo impregnado de cultura científica. En realidad,
El mundo de la ciencia ficción de los años 40 describía muchos aspectos del mundo real de la década de los 60. Tanto es así que ahora vivimos en un mundo de ciencia ficción. Con la Edad de Oro, la ciencia ficción de repente ganó algo de credibilidad. Energía atómica, cohetes, electrónica, ordenadores. Todo lo que constituía la base de la ciencia ficción se hizo realidad. Y en un momento en el que se intensificó más aún el ritmo de los avances, los lectores se enamoraron del género y empezaron a devorar las obras de Arthur C. Clarke, Ray Bradbury, Theodore Sturgeon, Frederik Pohl, Robert A. Heinlein, Alfred Bester, A. Van Vogt, Jack Vance, Frank Herbert y muchos más. Yo mismo me convertí en escritor a tiempo completo y empecé a escribir un promedio de 13 libros al año. Era lo que se conoce como un escritor prolífico. Escribía historias que se desarrollaban en nuestro futuro cercano y a menudo lejano. Las imaginaba a partir de lo que sabía de la ciencia. Solía describir una humanidad que ha dejado la Tierra para ir a otros planetas con nuevas fuentes de energía. Nuevas ciencias, robots, inteligencia artificial. Describía cómo esas tecnologías modificaban las sociedades, así como los conflictos que provocaban su emergencia. Escribía durante todo el día y solo paraba para ir a la cama. Evitaba salir de mi casa porque tengo claustrofilia, es decir, tengo preferencia por los lugares cerrados. Pero como muchos escritores, he utilizado mis neurosis para trabajar. Mi máquina de escribir estaba colocada de tal manera que cuando levantaba la vista solo veía frente a mí una pared blanca y ciega. En resumen, solo me gustaba la comodidad de mi pequeño despacho. No me faltaba de nada porque tenía mi biblioteca a mano. Además, por supuesto, de todos los libros que ya había leído y que estaban impecablemente grabados en mi memoria. No me avergüenzo al confesar que me da miedo el mundo exterior. Me dan miedo los aviones y los viajes. ¿Por qué iba a arriesgarme cuando con una simple máquina de escribir podía viajar al futuro y a los confines del universo sin salir de mi despacho? Dr. Asimov, en 1939 publicó un relato en el que describía el primer viaje a la Luna. Frank Borman y el equipo del Apolo 8 consiguieron orbitar la Luna en 1968. Usted había situado su historia en 1974. ¿Cómo reacciona un escritor de ciencia ficción a eso? Es agradable, aunque me arrepiento de haber sido demasiado prudente. Me retrasé 6 años y no imaginé todo lo que íbamos a hacer. El vuelo tripulado, el alunizaje, las maniobras. Solo imaginé a un hombre orbitando la Luna. En realidad, me gustaría poder hacerlo más a menudo. ¿Cómo se puede predecir el futuro? En Fundación, mi protagonista, Hari Seldon, es un científico, ciudadano del Imperio Galáctico,
que ha desarrollado una ciencia que permite anticipar los principales cambios de la historia de la humanidad. La psicohistoria combina psicología, sociología y estadística. Hari Seldon busca determinar la naturaleza de los cambios que afectarán a la sociedad y en qué momento preciso de la historia del mundo la intervención humana puede influir de manera efectiva en el curso de los acontecimientos. Para ello, graba mensajes holográficos destinados a ser descubiertos por las generaciones futuras en momentos clave de la historia humana. Hari Seldon realmente no crea esas fuerzas, apenas las controla. Busca el pequeño impulso capaz de provocar el cambio. Imagínese una manada de caballos al galope. Es como si pudiéramos calcular el momento preciso en el que un susto repentino la va a hacer cambiar de dirección para llevarla exactamente a donde queremos. Cuanto a mí, me vieron como un profeta porque introduje los robots en mis historias. Los robots y los problemas que los acompañan. En mayo de 1939, a los 19 años, escribí un cuento titulado Robbie. La acción transcurre en un futuro cercano. Es la historia de una niña que le coge cariño a su robot doméstico ante la mirada preocupada de sus padres. Es el primero de una larga serie de relatos de robots. Where have you been? I've beamed and beamed. Sorry, miss. I was giving myself an oil job. And what is it you require this time, Miss Alta? Robbie, I must have a new dress. Right away. Estos cuentos describen tecnologías futuristas de una manera bastante verosímil. Los robots no son monstruos de Frankenstein ni metáforas, son máquinas. Identify yourself. Robot Model B9, designed and computerized as a mechanized electronic aid for Earth voyagers engaged in astral expeditions. Máquinas que requieren cerebros artificiales de una complejidad increíble, pero que caben en un espacio tan reducido como un cráneo. En 1940 inventé el término cerebros positrónicos, en un relato titulado Razón, que es la historia de un robot que empieza a filosofar mientras ejecuta el sencillo programa que lo compone. Desafortunadamente, no se me ocurrió denominar los ordenadores. En aquel momento, los ordenadores todavía no habían sido inventados. Me acerqué más al objetivo cuando comprendí que si queríamos construir robots ordenadores, tendríamos que desarrollar una rama inmensa de la tecnología. Llamé a esta ciencia robótica. A robot for industry. And this is it. A finales de los años 50, Unimation Incorporation se convirtió en la primera empresa en producir robots industriales. La fundó Joseph F. Engelberger. Según sus propias declaraciones, empezó a interesarse por los robots en los años 40, al leer las historias escritas por su compañero de estudios de Columbia, un tal Isaac Asimov. Dios Todopoderoso. Veréis, al escribir los relatos de robots no tenía grandes ambiciones. Solo esperaba venderlos a revistas para reunir unos cientos de dólares y así continuar con mis estudios. Pero sin saberlo, di el pistoletazo de salida a una sucesión de acontecimientos que llevaron a una profunda transformación de nuestro mundo. Pero fue sobre todo en Círculo Vicioso, un cuento que presenta a un robot enviado a Mercurio para recolectar selenio que no se comporta como se esperaba, en donde expuse por primera vez mis 3 leyes de la robótica. Would you care to hear the 3 laws of robotics, said to be a most entertaining presentation? Okay, sure. Will you step back, sir, to maximize presentation? Right.
through a human being, or through inaction cause a human being to come to harm. Second law. A robot must obey all human orders, except where those orders come in conflict with the first law. Third law. A robot must protect itself, so long as doing so does not conflict with the first two laws. En realidad, estas leyes son lo suficientemente ambiguas como para que yo pueda escribir abundantes historias en las que suceden cosas extrañas, en las que los robots se comportan de manera anormal o se vuelven potencialmente peligrosos. No por una mala interpretación, sino por un efecto inesperado de las tres leyes. Pero más allá de mis propios libros, las tres leyes alimentaron numerosas historias escritas o dirigidas por otros en el momento en el que entraba en juego la inteligencia artificial. Fui diseñado para impedir la guerra. Objetivo alcanzado. No permitiré la guerra. Una ley humana constante es que el hombre es su peor enemigo. Bajo mi dirección, dicha ley cambiará y les traeré la paz. Podrá ser una paz de abundancia y felicidad o la paz de la muerte. La elección es suya. Obedezcan y vivirán o desobedezcan y morirán. No concibo mis libros como profecías, sino como posibles guiones para la historia de la humanidad. Si revisáis mis escritos, podréis verme tomar diferentes puntos de vista sobre problemas éticos o morales. Quiero presentar documentación en cada guión. No doy respuestas. Planteo los problemas anticipando todas las posibilidades. La elección es del lector. Por ejemplo, ¿deberíamos por nuestra seguridad o nuestra comodidad confiar en las máquinas a costa de nuestra libertad? El descubrimiento de nuevas ciencias requiere que la humanidad reconsidere los límites de lo que considera bueno. Entonces, control y seguridad o libertad y peligro. En Conflicto Evitable, elegí control y seguridad. En esa obra, describo una sociedad en la que los ordenadores regulan la economía mundial con el objetivo de evitar hostilidades y mantener la humanidad a una costa de sacrificar a algunos de sus miembros. En El fin de la eternidad, opté por la libertad y sus peligros. En el libro los humanos deciden, gracias al descubrimiento científico del viaje en el tiempo, modificar el curso del pasado, evitando todas las guerras y las catástrofes, pero sin controlar las dramáticas consecuencias a largo plazo para la especie. ¿Creará el hombre máquinas más eficientes que él, como usted describe? Ya ha ocurrido. Todas las naves son más eficientes que el hombre. Póngale un reactor en los pies a un hombre, a ver si va al espacio tan bien como una nave. Nuestras máquinas superan al hombre en muchas áreas. Pero, ¿podríamos conseguirlo en todas las áreas? ¿En las artes? Sí. En cuanto logremos diseñar un cerebro artificial tan complejo como el del hombre, podrá hacer todo lo que nosotros hacemos. ¿Se imagina un ordenador capaz de comprender emociones? Claro. Cada cerebro solo reacciona al efecto de sus células y de su disposición. El mismo número de células, dispuesto de igual forma, haría lo mismo. Nuestro cerebro solo está hecho de átomos y moléculas. Células, circuitos, disposiciones. Un cerebro no es más que un objeto físico hecho de materia que podemos replicar con el tiempo suficiente. No soy místico.
Yo sigo creyendo que los hombres siempre superarán a las máquinas, pero usted no. En la última pregunta, el ordenador se va volviendo cada vez más sofisticado a lo largo de los milenios, porque cada ordenador diseña a su propio sucesor, que lo supera, y así sucesivamente, hasta que al final se convierte literalmente en Dios. De todos los relatos que he escrito, este es mi preferido. Mientras que en El hombre bicentenario, un libro 3 veces más voluminoso que La última pregunta, pero que apenas abarca 2 siglos de historia, describo las etapas por las que un ordenador accede no a la divinidad, sino a algo que nos afecta más íntimamente, la humanidad. Después de ser un cerebro dentro de un robot, el ordenador adquiere poco a poco un aspecto y un comportamiento totalmente humanos. Considero que si, recurriendo cada vez más a órganos artificiales, los robots se aproximaran más a los seres humanos y viceversa, o sea, los humanos a los robots, podrían eventualmente encontrarse. Y cuando las personas estuvieran frente a una criatura híbrida entre el metal y lo orgánico, probablemente se preguntaran dónde estaba la diferencia entre el hombre y la máquina. Bueno, yo creo que la solución a este problema sería muy simple. Me da igual. ¿En su opinión eso es el progreso? El progreso es lo que permite a la humanidad vivir y prosperar. Todo lo que lleve a la desaparición de la raza humana y de la Tierra no puede ser progreso. A lo largo de la historia, los pueblos han desconfiado del progreso y del conocimiento. En mis libros encontraréis a menudo enfrentamientos entre los partidarios de la confianza ciega y los del rechazo absoluto ante las nuevas tecnologías. Y si nos remontamos a los primeros mitos, incluso en el relato de Adán y Eva, la gran falta es comer fruta del árbol del conocimiento del bien y del mal. La gente siempre tiene el sentimiento de que el deseo de saber más de lo necesario es malo. Después de todo, todos los inventos son potencialmente peligrosos. El descubrimiento del fuego permite cocinar y provoca incendios. El descubrimiento de la brújula facilitó la navegación y destruyó las civilizaciones precolombinas. Los avances médicos salvan millones de vidas humanas y agravan el problema de la explosión demográfica. Ahora estamos en la era del ordenador. ¿Se adueñará de nuestro trabajo y nos dejará inactivos en un letargo permanente? ¿O bien nos liberará de las tareas indignas de la mente humana para liberar nuestra creatividad? Lo que intento deciros es que cada época tiene sus descubrimientos, con sus avances y sus peligros. Si pudiera cambiar de época, ¿cuál elegiría? La tendencia es preferir la Edad de Oro de Atenas para saber griego, escuchar las obras de Esquilo, Sófocles o Eurípides en griego antiguo, recién escritas. La noche del estreno. El problema es que la sociedad estaba basada en la esclavitud. Los verdaderos ciudadanos eran solo una fracción de la población. La mayoría de las personas eran campesinos o esclavos. No tenían derecho a la educación. Tendría miedo de ir allí para conversar con Sócrates y encontrarme siendo un esclavo trabajando en una granja. No es una buena idea. Da igual la época. No habría ni antibióticos ni anestésicos. ¿Y si tuvieras un ataque de apendicitis? No pinta bien. En absoluto. ¿O caries? Exactamente. Qué duro. Prefiero vivir ahora. Ahora es el momento. Con el riesgo de guerra nuclear. Are the hours? I think so. Then they're going to bomb the city. Just keep your fingers crossed that we're not in the middle of the target. Hay una diferencia notable entre la ciencia ficción de la sociedad de la década de los 50 y la de los 70. El peligro para la humanidad ya no era militar.
No había más historias de invasiones interplanetarias ni guerras científicas entre los poseedores de la bomba atómica. Un nuevo tipo de peligro hizo su aparición. El peligro ecológico. El mundo del futuro era un mundo superpoblado, sobrecontaminado, carente de recursos, plagado de todo tipo de tensiones. Los jóvenes de hoy ven cómo determinadas aplicaciones de la ciencia destruyen el mundo en el que viven. La contaminación proviene principalmente de la aplicación de descubrimientos científicos, como gases de escape, desechos radiactivos de reactores nucleares, cosas así. Si los jóvenes piensan que los científicos, con sus avances, provocan imprudentemente todo tipo de efectos secundarios y se lavan las manos diciendo que no es cosa suya, obviamente los científicos quedan como los villanos de la historia humana, conduciéndola a su fin. Pero no es así y no debería serlo. Hemos llegado al momento de la historia humana en el que los errores tienen tantas consecuencias y nuestro margen de error es tan pequeño que ya no podemos creer que somos capaces de corregirlos. Debemos planificar con anticipación para poder decidir qué camino seguir. ¿Cómo se imagina el planeta dentro de 500 años? Veo dos opciones posibles de aquí al año 2000. Para entonces, si no hemos resuelto nuestros problemas actuales, yo diría que en 500 años tendremos una civilización tecnológica en ruinas. Pocos seres humanos habrán sobrevivido. Nueva York estará en ruinas, las más hermosas ruinas de la historia de la humanidad. ¿Y la otra opción? Si logramos resolver nuestros problemas ahora, dentro de 500 años podríamos vivir en una especie de utopía, en un mundo con una población reducida, administrando bien los recursos, con colonias en la Luna, tal vez en Marte, extendiéndose por el sistema solar, con avances tecnológicos que no podemos imaginar. Unas condiciones de vida tan buenas que al echar la vista a nuestro presente se preguntarían cómo habíamos podido sobrevivir.
La humanidad no puede permitirse el lujo de desperdiciar sus recursos financieros y emocionales en interminables conflictos carentes de sentido. En mi opinión, debemos unirnos para resolver los problemas comunes a todos los habitantes de la Tierra. Creo en el método científico y en el modelo racional como medio para comprender el mundo natural. La ciencia no aboga por la verdad absoluta, sino por el cuestionamiento. Es un mecanismo, una manera de intentar mejorar nuestro conocimiento de la naturaleza. Como os he dicho, no creo en la fábula del científico loco. Al contrario, creo que los científicos son quienes mejor conocen los peligros de la ciencia. A la humanidad le iría mejor si los escuchara más. Si el próximo presidente le pidiera que le escribiese el discurso inaugural y que incluyera una cuestión fundamental de la que hubiese que convencer a los americanos, ¿cuál sería? Sería esta. Todos nuestros problemas actuales, que son una cuestión de vida o muerte, son problemas globales que nos afectan a todos. La desaparición de la capa de ozono afecta a todos. La contaminación de los océanos, del agua, de la atmósfera, nos concierne a todos. La única forma de remediar estos problemas, de solucionarlos y evitar que nos destruyan, pasa por una solución global. No podemos pretender que Estados Unidos, por sí solo, pueda tener algún efecto en la situación mundial. Debe haber cooperación entre las naciones del mundo. La cooperación internacional es absolutamente esencial. ¿El caos que nos rodea afecta a la estabilidad de nuestra economía y de nuestra sociedad? Totalmente. En estos momentos, varias naciones están destruyendo la selva tropical porque necesitan madera o terreno para cultivar. ¿Por qué debería preocuparme? Me gustaría poder decir que soy optimista respecto a la especie humana. Por desgracia, me temo que somos demasiado estúpidos y miopes. Me pregunto si seremos capaces de abrir los ojos al mundo que nos rodea antes de autodestruirnos. Cuando los robots sean lo suficientemente inteligentes, deberían sustituirnos. Hay muchos ejemplos en la evolución de la especie humana y en la evolución de la vida donde una especie ha reemplazado a otra porque era más eficaz que ella. No creo que el Homo sapiens tenga algo divino, un derecho divino a estar por encima de los demás. Si existe algo mejor, que nos reemplace. Es más, creo que somos tan malos conservando la tierra y los seres vivos que cuanto antes nos sustituyan, mejor será para todas las formas de vida. Susan Sontag, entre otros, ha hablado de lo mismo, de la idea de que la imagen del desastre en la ciencia ficción nos vuelve propensos a aceptar el cambio. Renunciamos a la idea de controlar el futuro y nos resignamos a aceptar lo que nos pasa. No estoy de acuerdo con esta visión de la ciencia ficción. La ciencia ficción no habla del cambio de forma abstracta. Cada una de sus historias describe un cambio específico y decide si es para bien o para mal. En general, en la ciencia ficción, el cambio es a peor o amenaza con serlo. Los autores no son pesimistas por naturaleza, y un cambio no siempre es a peor, pero le da más dramatismo a las historias. La ciencia ficción nos enseña que hay muchos cambios que la humanidad puede elegir mediante sus acciones. Debería elegir un cambio a mejor
y no a peor. En mi opinión, esta es una interpretación más precisa de la ciencia ficción. ¿La ciencia ficción ha influido alguna vez en el mundo? Julio Verne y H.G. Wells escribieron relatos de expediciones a la Luna y allanaron el camino para los viajes espaciales o para la aparición de la bomba atómica. Sí, a veces las historias de ciencia ficción se hacen realidad. Hoy en día, la futurología ocupa un lugar destacado en política, economía o en asuntos militares. Los escritores de ciencia ficción tienen la atención de todos aquellos cuyo proyecto es orientar el futuro del mundo. Despreciar la ciencia ficción, citando como ejemplo las versiones más infantiles producidas por Hollywood, puede tildarse de snobismo. Negarse a considerar el poder de la ciencia ficción es rechazar a un aliado decisivo frente al culto de la ignorancia y la proliferación de lo que yo denomino pseudociencias. Actualmente, somos el país más limpio del mundo. Nadie lo hace mejor y mejoramos cada vez más. No creo que haya un futuro único e inevitable, escrito en tablas de zafiro en los archivos del cielo, y que la humanidad esté destinada a vivirlo segundo a segundo toda la eternidad. En mi opinión, hay innumerables futuros posibles. Y si queremos sobrevivir, es fundamental lo que yo denomino la actitud ciencia ficción. El gran valor de la ciencia ficción radica en que permite la especulación y la hace respetable. En definitiva, el escritor puede saltar por encima de los abismos que nos separan de un mundo aún ilegible. Más que el científico, tiene la libertad de especular en direcciones que pueden parecernos de lo más extraño. Un amigo mío ve a los autores de ciencia ficción como exploradores enviados por la humanidad al futuro para observarlo y advertirnos de que ahí hay arenas movedizas y es mejor que crucemos esa colina. Nosotros no predecimos. A veces nos acercamos a algo que sucederá. Yo lo hice. Pero es algo accidental. Lo que nosotros hacemos principalmente es tratar de iluminar a la condición humana utilizando un sistema de pensamiento adaptado a una sociedad distinta a la nuestra. Dicho esto, no es más que literatura, y como toda buena literatura, se supone que debe iluminar a la condición humana. Como os he dicho, cuando me escuchéis ya no estaré aquí.
pero no me arrepiento de no ver cómo se desarrollan los futuros posibles. Porque como el protagonista de Fundación, Hari Seldon, al final de su vida, puedo contemplar mi obra a mi alrededor y eso me consuela. He estudiado, imaginado y representado muchos futuros posibles, así que es como si los hubiera conocido en persona. Mi mensaje es que la ciencia y las nuevas tecnologías, si están bien orientadas, son capaces de resolver los graves problemas que se plantean hoy en día. También pueden aniquilar a la humanidad. Por eso pienso que las generaciones más jóvenes tienen la misión de adquirir los conocimientos que les permitan influir en el uso que se haga de la ciencia. Para ello, los escritores de ciencia ficción, quizás más que nadie, podemos ayudaros a mirar hacia el futuro, porque nuestras obras repiten incansablemente la misma pregunta. ¿A dónde vamos? ¿A dónde vamos?